Hola, hola, hermosuras y hermosures de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y rebosantes de energía, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a fascinar, sobre todo si son tan adictos a las historias de amor como yo. Ya saben que aquí en el canal nos declaramos fans del drama, las emociones que nos hacen vibrar el alma. Por supuesto, esos finales felices que nos dejan suspirando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, relájense y acomódense bien porque hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, directo a la mágica Turquía. Nuestra misión, explorar a fondo 8 novelas turcas que, les aseguro, les robarán el corazón y los dejarán completamente enamorados. Sí, escucharon bien, 8 historias repletas de pasión desbordante, intrigas que te dejarán sin aliento y romances que te harán creer en el amor una vez más. Y antes de que se me escape, si son nuevos por estos lares, no lo duden ni un segundo. Corran a darle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este mar de emociones. Nuestra primera parada en este épico viaje turco es con Derkencikus, o pájaro madrugador, como se le conoce en algunos rincones del mundo. Esta novela es, sin duda alguna, una auténtica explosión de energía desbordante y una química que traspasa la pantalla, protagonizada por los inolvidables Can y Sanem. Él es un fotógrafo aventurero, un espíritu libre que vive la vida al máximo, explorando cada rincón del planeta, mientras que ella es una chica soñadora, un poco torpe pero encantadora, que trabaja en la empresa de publicidad de su padre, un lugar donde, a priori, no encaja del todo. Su encuentro es de esos que marcan un antes y un después, totalmente caótico, desordenado y, por supuesto, irresistible. A lo largo de la historia, los veremos enfrentarse a un sinfín de malentendidos que nos sacarán más de una carcajada, celos que nos harán sufrir y conspiraciones que pondrán a prueba su amor hasta límites insospechados. Pero, créanme desde el fondo de mi corazón, la conexión que tienen es tan fuerte, tan inquebrantable, que no hay absolutamente nada ni nadie que pueda separarlos. Además, la ambientación es simplemente preciosa, con playas de ensueño que parecen sacadas de un cuento de hadas y paisajes turcos que enamoran con su belleza natural. El final, bueno, es la guinda del pastel, la cereza que corona esta deliciosa historia. Un final digno de un cuento de hadas que los dejará con una sonrisa de oreja a oreja y el corazón lleno de esperanza. Les prometo solemnemente que no se arrepentirán ni un segundo de haberle dado una oportunidad a esta joya de la televisión turca. Se convertirá en una de sus novelas favoritas, lo sé. Ahora, para no caer en la monotonía, cambiamos un poquito de registro y nos vamos a sumergir en el universo de Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. Aquí, nuestra protagonista es Eda, una joven y talentosa estudiante de arquitectura, con un futuro prometedor, que odia con todas sus fuerzas a Serkan, un exitoso y frío empresario, conocido por su carácter implacable y su falta de empatía. Ella lo culpa directamente de haberle quitado su beca, truncando así sus sueños y planes. El destino, con sus inexplicables caprichos y movimientos, en una movida digna de una novela turca, hace que terminen en un acuerdo de fingir un romance. Imagínense por un instante la tensión que esto genera. Por supuesto, como era de esperarse y como dicta la ley de las telenovelas, entre tanto fingimiento, las chispas empiezan a volar de verdad, y con una intensidad que nos dejará sin aliento. Pero, como todo en la vida, el camino hacia el amor verdadero no será un lecho de rosas. Tendrán que superar sus propios demonios, esos fantasmas del pasado que los atormentan, y las intrigas de sus respectivas familias, que no harán más que ponerle obstáculos a su relación. Esta serie es súper divertida y romántica, con diálogos ingeniosos que te sacarán más de una carcajada y momentos de pura ternura que te derretirán el corazón. Y sí, como no podía ser de otra manera en esta lista de novelas con final feliz, el final es de infarto, un final que los hará creer en el poder de las segundas oportunidades y en que el amor verdadero, ese que te toca el alma, siempre encuentra el camino de regreso. Preparen sus pañuelos porque las lágrimas de felicidad están garantizadas. Se los advierto. Siguiendo con nuestra travesía por tierras turcas, nos topamos de frente con Kara Sevda, que traducido al español sería algo así como Amor Negro. Esta novela nos presenta la intensa y conmovedora historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos totalmente opuestos, separados por abismos sociales y económicos, que se enamoran perdidamente. Pero, hay el destino, siempre tan caprichoso y juguetón, los separa una y otra vez, debido a las diferencias sociales que parecen insalvables.
las ambiciones desmedidas de sus familias y los secretos oscuros que guardan, haciendo que su historia de amor se convierta en una batalla constante contra la adversidad. Aquí, el drama está a flor de piel, con giros inesperados que te dejarán con la boca abierta y momentos que les harán contener la respiración y al mismo tiempo, se te acelerará el corazón. Veremos cómo Kemal y Nian luchan con uñas y dientes por su amor a pesar de todo, mostrando una pasión que les dejará sin palabras, una entrega total que te conmoverá hasta lo más profundo de tu ser. Y aunque el camino está plagado de obstáculos, de trampas y de situaciones límite, la recompensa al final es un final de esos que te llegan al alma, un final agridulce, pero que cierra con broche de oro una historia de amor que perdurará en el tiempo y en el corazón de todos los que la vean. Prepárense para llorar, para sufrir y para amar con cada célula de su cuerpo. Esta novela es un torbellino de emociones. Ahora, vamos a cambiar de tercio con Nasklaftan an Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Aquí tenemos a Hayat, una joven sencilla y humilde de pueblo, que se muda a la bulliciosa y cosmopolita Estambul para buscar un trabajo que le permita salir adelante y labrarse un futuro. En la gran ciudad, conoce a Murat, un guapo y rico heredero, un hombre de negocios exitoso, que es todo lo opuesto a ella, tanto en su forma de ser como en su estilo de vida. Los malentendidos y los choques culturales son el pan de cada día de esta peculiar pareja, pero a medida que se conocen, que se quitan las máscaras y se muestran tal cual son, descubren que detrás de las diferencias que los separan a simple vista, se esconde una conexión muy profunda, un sentimiento inexplicable que los une irremediablemente. Esta novela es muy divertida, con toques de comedia que te harán reír a carcajadas y momentos súper románticos que los dejarán suspirando y soñando con el amor verdadero. Los veremos enamorarse poco a poco, sin prisa pero sin pausa, superando sus propios miedos, sus inseguridades y las barreras que la vida les pone en el camino. Y claro, como no podía faltar en esta lista de telenovelas que nos roban el corazón, el final es de ensueño. Un final feliz que nos recuerda que el amor verdadero no entiende de diferencias sociales ni de barreras culturales y que siempre, absolutamente siempre, vale la pena luchar por él. Esta serie les levantará el ánimo, les sacará una sonrisa y les dejará el corazón contento. Se los garantizo. Y ahora, vamos a cambiar nuevamente de ritmo con Tistambul Yücelin o La novia de Estambul. Esta novela nos sumerge en la vida de Süreyya, una talentosa cantante, una mujer independiente y fuerte, que se enamora perdidamente de Faruk, un hombre rico y poderoso, perteneciente a una familia muy tradicional, con costumbres arraigadas y secretos ocultos. Su historia de amor se desarrolla en medio de una majestuosa casa llena de misterios, normas sociales y tradiciones que Süreyya tendrá que aprender a navegar si quiere formar parte de la vida de su amado. La lucha entre el amor y las convenciones sociales es el tema central de esta novela, que está llena de momentos de drama que te harán sufrir, romance que te derretirá el corazón y mucho sentimiento que te llegará al alma. Veremos cómo Süreyya y Faruk luchan por su amor, pero también cómo aprenden a ceder, a comprenderse y a crecer juntos, superando las adversidades que la vida les tiene preparadas. Esta serie es una joya que explora los entresijos de las familias turcas, sus costumbres, sus secretos y sus lazos inquebrantables. También nos recuerda la importancia de la comunicación sincera y del respeto mutuo en cualquier relación. El final, como siempre, es un cierre perfecto para esta historia de amor tan entrañable y emotiva. Te dejará con el corazón lleno de esperanza. Ahora, vamos a adentrarnos en la magia de Kiral Kask, o Amor en alquiler. Aquí tenemos a Defne, una camarera con una personalidad encantadora, que se ve envuelta en un falso noviazgo con Ömer, un exitoso y reconocido diseñador de zapatos, un hombre de negocios que parece tenerlo todo. Esta situación es totalmente inesperada para ambos y, al principio, no son más que completos desconocidos, pero a medida que fingen ser pareja, las chispas empiezan a volar de verdad, con una intensidad que los tomará por sorpresa. Los veremos lidiar con los celos, esos sentimientos que te queman por dentro, los malentendidos que te sacan de quicio y las conspiraciones que los pondrán a prueba, mientras luchan por no caer rendidos ante los encantos del otro. Esta serie es muy divertida y romántica, con diálogos ingeniosos que te sacarán una sonrisa y momentos de pura ternura que te harán suspirar de amor. Además, la química entre los protagonistas es increíble, haciendo que cada escena sea una delicia para la vista. Y sí, adivinaron, el final es un final feliz de esos que nos hacen suspirar y creer en el poder del amor, incluso cuando empieza como un simple contrato. Te robará el corazón. Y hablando de amor que empieza de forma inesperada,
tenemos Herrier de Senwou, tú estás en todas partes. Aquí nos encontramos con Demir y Selin, dos personas que se ven obligadas a compartir la misma casa. Imagínense el caos que esto genera. Los dos tienen personalidades muy diferentes, casi opuestas, y, por supuesto, su convivencia está llena de conflictos, discusiones y momentos de tensión. Pero, como ya se imaginarán, detrás de esas peleas que parecen no tener fin, se esconde una conexión muy fuerte, una atracción magnética que irá creciendo a medida que se conocen, que se quitan las caretas y se muestran tal cual son. Esta serie es muy divertida y romántica, con momentos de comedia que te harán reír a carcajadas y escenas de puro amor que te tocarán el corazón. Veremos cómo Demir y Selin aprenden a ceder, a aceptar al otro tal cual es, con sus defectos y virtudes, descubriendo que el amor puede estar en el lugar menos esperado y que, a veces, la persona que más te saca de quicio, es la que te complementa a la perfección. El final, por supuesto, es un final feliz que les dejará el corazón calentito y una sonrisa en el rostro. Finalmente, pero no menos importante, llegamos a Tzilet Kokusu o Aroma de fresas. Esta novela nos cuenta la historia de Asl, una chica soñadora y apasionada por la repostería, que sueña con abrir su propia pastelería. En un giro del destino, se encuentra trabajando para Burak, un famoso y exitoso empresario, un hombre atractivo pero algo arrogante, que pondrá su mundo de cabeza. Entre ellos surge una atracción instantánea, una química que no pueden negar, pero sus personalidades chocan constantemente, creando situaciones muy divertidas y románticas. La serie está llena de malentendidos que te harán reír, celos que te harán sufrir y secretos que te dejarán con la boca abierta, pero también de momentos de mucha ternura y pasión que te tocarán el alma. Veremos cómo Asl y Burak luchan por su amor, mientras aprenden a crecer juntos, a madurar y a superar sus diferencias. Y sí, adivinaron, el final es un final feliz que nos demuestra que el amor siempre encuentra un camino, incluso cuando parece imposible. Prepárense para enamorarse de esta dulce historia. Y así, mis queridas hermosuras, llegamos al final de este increíble viaje por el fascinante mundo de las telenovelas turcas de amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas historias llenas de pasión desbordante, drama que te hará vibrar y, por supuesto, finales felices que nos hacen creer en el poder del amor. Hemos recorrido historias de encuentros inesperados, amores que parecían imposibles y segundas oportunidades que nos dan esperanza, recordándonos que el amor verdadero siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Recuerden que cada una de estas novelas nos ofrece una perspectiva diferente del amor, pero todas comparten el mismo mensaje, que vale la pena luchar por él, que hay que entregarse por completo y que el amor verdadero puede con todo. Ahora, me encantaría leer sus comentarios, saber qué opinan. ¿Cuál de estas novelas les gustó más? ¿Tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo? Los leo con mucha atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido como este. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores.